Sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro que el Señor nos permite compartir. Hoy queremos extender la invitación que hace Pablo a los filipenses en el versículo 4:4 que dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Este pasaje es una invitación a expresar el profundo gozo que el Señor produce en nosotros. No es una invitación a poner una sonrisa falsa todo el tiempo en nuestro rostro. No es tampoco una invitación a hacer de cuenta que no tenemos problemas. Pero cuando estamos en el Señor, cuando estamos en Él, es decir, cuando nuestros pensamientos le pertenecen, cuando buscamos conocerlo y experimentarlo, cuando recordamos lo que Él hizo por nosotros y somos conscientes de la vida que nos dio, ahí el Espíritu Santo produce el gozo en nosotros. Que puedas tener hoy una reunión donde puedas encontrarte en el Señor. Y que tengas un día hoy y que tengas toda una semana donde puedas experimentar vos y compartir con otros el gozo del Señor en tu vida.
imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, si te tengo, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Rey de mi corazón, agua que sacia mi ser, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción, Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción, bueno es Dios, oh bueno es Dios, bueno es Dios, oh bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Una vez más reunidos para poder compartir la mesa del Señor, que con tanto deseo esperamos cada primer día de semana de poder recordar
lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Les invito a que busquen en sus Biblias en San Mateo capítulo 27 y el versículo 32, allí donde relata la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Pensaba esto de leerlo para que ustedes puedan también oírlo y quizás aquellos que nos vean y nunca han oído de este relato lo puedan hacer, porque pensaba que muchas veces hacemos cosas en forma repetitiva y al hacer las cosas repetitivas pierde el sentido a lo profundo de aquella cosa que realizamos. Y alguien dijo por allí que muchos cristianos se juntan una vez por mes a participar de la mesa del Señor y la pregunta era ¿por qué? Y alguien dijo porque pasa más tiempo y es que llega el tiempo y estamos con más ganas para poder recordar al Señor. De forma particular no creo que sea de esa manera, aunque aceptamos esa opinión. Pero qué bueno sería que cuando hablamos del Señor y decimos que Él murió por nosotros, que Él sufrió por nosotros, que esto no sea solamente una frase, que la instalemos en la mente y en el corazón, pero pierda el sentido y que pierda el valor, como la Biblia lo describe, de lo que Cristo hizo por vos y por mí. Mirá lo que dice San Mateo, el capítulo 27, y dice el verso 32. Juntos, si tenés tu Biblia o escuchalo, lo que dice la palabra de Dios. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz de Jesús. Verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado el Señor, obviamente, no quiso beberlo. Cuando lo hubiesen crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, justamente para que se cumpla lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y además le pusieron sobre su cabeza su causa escrita, que decía, este es el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, burlándose, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, le decían, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneándole, jugando, burlándose, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y entonces creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz. Esta frase que nos conmueve de lo más profundo del corazón. El Señor Jesucristo puesto en la cruz, burlándose de él. Él tenía sed y en lugar de agua le dieron vinagre mezclado con hiel. Sufriendo el dolor, el menosprecio de la cruz. Pero aquel día, dice el verso 46, cerca de la hora novena, allí en el Gólgota, cerca de las 3 de la tarde, Jesús no dice que susurró, no dice que lo dijo muy despacito, sino que dice la Biblia, clamó a gran voz, diciendo en una lengua en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, que todos saben, y si no sabés, significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso yo quería leer este párrafo de la Escritura, para que volvamos a entender, a recordar, a sentir en nuestro corazón lo que Jesucristo padeció, lo que yo debía padecer y vos debías padecer. A él lo lastimaron, lo injuriaron, se burlaron, le dieron vinagre mezclado con hiel. Pero Dios el Padre
abandonó a su Hijo para ampararnos a cada uno de nosotros. Y esto nos tiene que llevar tan solamente a decirle, Señor, gracias por la obra de la cruz. Gracias por tu amor incomparable. Gracias porque el mismo Jesucristo fue desamparado por el Padre para que nosotros, que somos viles pecadores, que merecíamos la condenación, hoy podamos estar abrazados por el mismo Dios a través de la persona de Jesucristo. Al recordar el pan y al recordar el vino, no solamente como algo automatizado, que podamos frenar en esta mañana especial, de poder recordar y también entender a través de lo que dice la palabra de Dios, que Cristo murió, que sufrió, que padeció por vos y por mí, para darnos libertad y una vida abundante y una vida eterna. Vamos a tomar del pan ahora, recordando su cuerpo que, como leíamos recién, fue lastimado allí en la cruz. Vamos a tomar de la copa de vino, como también escribe y describe la palabra de Dios, que su sangre fue derramada hasta la última gota, hasta lo último, para limpiar hasta también lo último de nuestro pecado. Vamos a darle gracias por ese amor incomparable. Padre amado, en esta mañana una vez más, pero pensando y mirando la cruz, mirando lo que hiciste por cada uno de nosotros, solamente te decimos, Señor, gracias. Gracias, porque nos arrebataste del infierno. Gracias porque a través de la persona de Jesucristo fuimos trasladados al reino de tu amado Hijo. Gracias porque fuimos sacados de la tiniebla más oscura y hemos entendido que Jesucristo era la luz, el camino, la verdad y la vida. Bendecimos tu nombre y al tomar ahora del pan y al tomar también del vino, solamente hay gratitud en el corazón. Y de lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, decimos que te amamos y te damos gracias por lo que hiciste una vez y para siempre hacia cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre y oramos en esta mañana. Pedimos tu bendición y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
ninguno de nosotros podría negar una realidad que verdaderamente hace algo así como más de 7 meses viene tocándonos de cerca a todos y ha instalado un tema que es bien puntual, y no solo en nuestro amado país, sino que lo ha instalado en el mundo entero. Y este tema tiene que ver con las personas que van falleciendo a diario como consecuencia de esta pandemia que nos azota a todos. Y aunque quienes seguramente pudieran rápidamente a este argumento salir con otro y decir, bueno, sí, pero en verdad todos los años, en este mismo periodo, fallecen una cantidad similar a las personas que por este año podemos registrar como fallecidas, lo cual es cierto. Hay un dato que es objetivo y que tiene que ver con que no cuenta lo que nos parece, suponemos o pensamos, sino que es un dato bien de la realidad. Y ese dato de la realidad dice que como consecuencia de esta situación, de este flagelo que venimos padeciendo en el mundo, solamente en la Argentina han fallecido cerca de 25.000 personas. Y hace ya un tiempo a esta parte que en el mundo entero se han superado las 1.000 muertes. Sí, 1.000 personas que no tenían pensado partir con la prontitud que partieron, aunque nadie tiene pensado partir, pero que nada hacía sospechar, según su situación, no solo de expectativa, sino tal vez lo que reflejaban sus estudios médicos, nada hacía sospechar que esas personas iban a tener que tan repentinamente fallecer. Ahora, yo quiero que en esta mañana podamos hablar de este tema hoy. Y escuche bien. Que podamos hablar acerca de la tragedia que implica entrar a la eternidad sin Dios, sin Cristo en el corazón. He meditado en verdad muchísimo, créame, acerca de si tocar o no tocar este punto que hace tiempo viene fogoneando mi corazón. Sé que no es un tema marketinero, sé que no es un tema atractivo, pero siento también que no estoy aquí justamente para entretenerle, para hablar de un tema que le guste, para buscar palabras lindas que de alguna manera acallen la conciencia, sino que si estoy acá y hemos orado durante todos estos días y hemos orado en el instante previo a subir para tomar este micrófono, es porque necesitamos que Dios nos hable conforme a lo que Él tenga para decirnos por este tiempo. Y yo siento que hoy el mundo entero se debate en el hecho de qué poder hacer y hacerlo pronto para que las personas no tengan que morir y pasar abruptamente, como lo estamos viendo, y conforme lo enseña la palabra, a la eternidad. Algunos dicen a otra dimensión. Pero en verdad nadie está hablándonos, no lo vamos a encontrar en ningún medio de comunicación, nadie alza su voz para decirnos lo que en verdad habrá de suceder cuando entremos en esa eternidad. Porque quiero decirte que aunque nadie nos esté diciendo qué pasará cuando dejemos este cuerpo, cuando salgamos de este plano terrenal, sí ya está establecido lo que habrá de suceder. Y quiero decir algo más. Y ya será tarde para cambiar dicha realidad. La Biblia advierte en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y esto echa por tierra cualquier posibilidad de reencarnación,
como algunos suponen. Si esto fuese así, habría posibilidad de morir más de una vez, ¿verdad? Está establecido que el hombre muera una sola vez, y escuche bien, después de esto, el juicio. Días pasados me detenía a leer allí en el libro de Hechos capítulo 24. Ahí se nos narra una situación en la cual el apóstol Pablo está encarcelado en Jerusalén por predicar la palabra de Dios, por llevar el evangelio de Dios. Y dice la Biblia que por entonces él es enviado al gobernador de Judea llamado Félix, alguien que estaba en ese cargo público algo así como 10 años. Y enterado el gobernador de Judea, Félix, de que Pablo había sido enviado a efectos de él poder escuchar como gobernador qué tenía para decir en tal caso y en términos jurídicos actuales, cuál era su descargo, cuál era su apelación, lo manda a llamar. Hay algo que es llamativo. Cuando Pablo se presenta delante de Félix, no va a usar como argumentación nada distinto de lo que él ya venía diciendo, de lo que justamente le había llevado a estar encarcelado. Pablo empieza a predicarle. Pablo empieza, como lo hacía con la ciudadanía, a hacerlo con el gobernador de aquel lugar y empieza a predicarle. Pero yo quiero que usted lo vea conmigo. Así que vaya y note lo que dice Hechos 24:24. Algunos días después, estoy leyendo la Reina Valera 60. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de su fe en Jesucristo. Verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, y subraye, y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Son muchas las personas a las cuales cuando uno pretende hablarles acerca del juicio venidero del cual habla la palabra, esto es, cuando uno intenta hablarles acerca de la realidad concreta de terminar en el infierno, lo quiero decir, de terminar en el infierno, quieren rápidamente cambiar de tema, como lo hizo Félix. Quieren dejarlo para después. Quieren guardar el pensamiento en su corazón de que tal vez sea una locura de los cristianos. En tal caso, una filosofía barata. Yo quisiese que leamos, y acá vamos a centrar la lectura en esta mañana, la lectura de la cual vamos a extraer algunas cuestiones interesantes. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, para leer desde el verso 34. Mateo 25, verso 34, una corta enseñanza que nos habla de cuestiones que nadie podría dejar de conocer. Mire, si usted cuenta en sus casas o en su casa con alguna de esas Biblias que tiene las palabras y las enseñanzas de Jesús en rojo, en letra roja, porque alguien se tomó el trabajo de poner de otro color las palabras del Señor Jesucristo. Si usted toma las palabras en rojo de los 4 evangelios y los lee de corrido, no le llevaría más que 2 horas de lectura. Esto es lo mismo que decir que si todo lo que está en rojo es solamente lo que el Señor Jesús hubiera dicho, aunque dice San Juan que hay muchas cosas más que sucedieron, que son imposibles volcarla en un libro porque no entrarían en ningún libro que apiláramos en el mundo entero, o de los muchos libros que pudiéramos escribir y apilar en el mundo entero. Pero si nos remitiésemos a pensar que el Señor
solo habló esto en su ministerio público, diríamos que en tal caso el Señor Jesucristo habló de 1 minuto, 10 segundos por semana. Poco, ¿verdad? Es que en su rol de Dios, Él puede utilizar pocas palabras para hablar con simpleza algo muy profundo e importante, algo que no podemos a veces hacer los hombres. Y que nos vamos en palabras y en teorías y en argumentos y damos vueltas sin ir a lo concreto. Por eso necesitamos, y es el ánimo que te doy en esta mañana, decirte que a quien tenés que escuchar mucho más es a Dios, no a los hombres. Que lo que tenés mucho más que leer es la Biblia y no tantos otros libros. Muchos comentarios que son buenos, la Biblia sobre todas las cuestiones. Lea y estudie mucho más de la palabra. Mateo 25, ahora sí, verso 34. Jesús les está hablando con estas pocas palabras sobre lo que un día habrá de suceder. Y dice así, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, les aseguro, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, les aseguro, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo quiero en esta mañana y por estos minutos que vamos a compartir, que usted ponga su máxima atención en los versos 41 y 46 de lo que acabamos de leer para explicar rápidamente solo algunas de las ideas que Jesús enseñó sobre el infierno o el castigo eterno o el lugar de destino para los que entren en la eternidad sin Cristo en su corazón. Lo primero que Él mencionó es que la tragedia de partir de este mundo para entrar en una eternidad sin Cristo en el corazón, va a traer aparejado un castigo que esencialmente será privativo. ¿Qué significa esto? Que la parte esencial del castigo propiamente dicho será que las personas no solamente entrarán en la eternidad sin la presencia de Dios en sus vidas, sino que pasarán toda esta eternidad sin ella. Van a ser privados, dice la Biblia, por toda una eternidad de la presencia de Dios.
Si por unos instantes nosotros con nuestra mente creativa pudiésemos empezar a imaginar alguna forma de tortura cruel, la que usted quiera imaginarse, respecto de lo que pudiera significar el infierno, pero si frente a todas esas formas de tortura no estaría la ausencia de Dios, ese lugar no sería el infierno. Y por el contrario, si no hubiese ningún tipo de sufrimiento, de los cuales la Biblia dice que habrá, pero si imaginásemos que no hubiese ningún tipo de sufrimiento, y lo único que estaríamos destinados a hacer es a vivir toda la eternidad sin la presencia de Dios, eso sería el infierno en sí mismo. Pero yo tengo que decirle en esta mañana, usted tiene que saber en esta mañana que Dios habla de un castigo privativo en donde además del sufrimiento del cual habla Dios, estará presente su ausencia. Mire usted, estará presente su ausencia, o mejor dicho, usted tendrá, si parte sin Cristo en su corazón a la eternidad, que sufrir el castigo más tremendo que usted pueda imaginar, la ausencia de Dios. Esto es lo que dijo Jesús en el verso 41. Mírelo de vuelta. El Señor les dirá, apartaos de mí. Significa que esa persona estará condenada a no recibir nunca más, para siempre, en esto que nunca dejará de ser la eternidad, un solo favor de Dios. Ahora, ¿sabe usted qué es lo increíble de muchas personas? Que cuando uno le plantea esto dice, pero estará bueno. Estará bueno, ya que he vivido toda la vida ignorando a Dios, ya que he vivido toda la vida como que si Dios no existiese, si en verdad este existe y no me va a molestar, está todo bien. Es como pensar que será una prolongación de mi estado terrenal en el cual el decir que va a estar separado eternamente será simplemente, bueno, Dios no me va a atosigar con sus enseñanzas. Si lo he podido sostener toda mi vida terrenal, no estará mal seguramente que pueda sostenerlo por toda una eternidad en el lugar que Dios ha dispuesto para mí. Esto del castigo que implicará la ausencia de la presencia de Dios, tal vez solamente podamos explicarlo a aquellos que hemos sabido vivir bajo dependencia de Dios y en presencia de Dios. Aquellos que a diario buscamos, o tal vez usted está escuchando y se reconozca como alguien que en algún momento estuvo cerca de Dios, entonces entienda lo que será la ausencia de su presencia por siempre. Pero para muchos, esto es un mero estado de inconsciencia que como hoy lo tiene lejos de Él, creerá que podrá sostener siempre. Miren, cuando alguien entre en presencia de Dios para ser juzgado y luego en tal caso empiece a practicar lo que será la ausencia de Él para siempre, entenderá el destino frente al cual Dios le está poniendo, el destino que ha sido sellado para usted o para vos en el hecho de partir sin Cristo en el corazón. Ahí va a tomar conciencia de repente. Los otros días estábamos en casa con mi esposa mirando un programa de televisión en donde Pepo es un músico muy famoso de la movida tropical argentina. Él, el 20 de julio del año pasado, en el Día del Amigo, estaba yendo a la costa atlántica por la Ruta 63 a la altura de Dolores, donde tuvo un accidente tremendo. Y él contaba en televisión que venían tomando bebidas alcohólicas, que habían parado en una estación de servicio a comprar cervezas y venían consumiendo sustancias, y que él y sus 3 acompañantes venían alcoholizados y drogados,
hasta que un accidente, una mala maniobra les sorprende en medio de aquel camino, el auto vuelca y los dos ocupantes que iban en el asiento de atrás, músico y asistente, pierden la vida en el instante. Y yo escuchaba esta narración y no podía detener mi mente de pensar qué increíble debe ser entrar en la eternidad alcoholizado, borracho, drogado, inconsciente, y que de repente entres en la conciencia de estar lejos para siempre de Dios. Y el Señor Jesucristo no solo enseñó que entrar en la eternidad sin la persona de Dios en la vida implicará un castigo meramente privativo, o sea, pasar toda la eternidad sin su presencia y sin su favor. Por eso Él le dirá, apartaos de mí, sino que en segundo lugar será un castigo punitorio. ¿Y qué significa en términos legales la palabra punitorio? Significa que el castigo tendrá una aplicación real. Sabemos que en nuestro país y en otros, algunos también de estos que andan con una situación parecida a la nuestra, la justicia está enclenque. Y entonces uno ve que hay personas que con una condena son beneficiados tal vez por el 2 por 1. Algunos salen antes del cumplimiento de la condena por esgrimir una buena conducta. Algunos son condenados a una condena de cumplimiento que solamente en la escala penal está por debajo de los 3 años o hasta 3 años. Entonces el código prevé que en verdad no sea de cumplimiento efectivo, sino que pueda tener un monitoreo y en tal caso irse a su casa. Está la figura de aquellos que tienen dinero y pagan una fianza y según la forma del delito encuentran la manera de no cumplir con la pena. Pero lo que el Señor Jesucristo enseñó, y es de lo que queremos en esta mañana hablar, que la sentencia que Él mismo en persona impondrá, de la cual le habló Pablo a Félix del juicio venidero, tendrá un cumplimiento efectivo. Esto es, va a haber un real castigo punitorio. El fuego inextinguible, el pestilencial olor, la presencia permanente de la compañía demoníaca en medio de un dolor profundo que anulará y atormentará para siempre jamás todos nuestros sentidos. El oído, la vista, el tacto, el olfato, una sed profunda que nunca será posible calmar. Serán cuestiones realmente insoportables para las personas que vayan a tal situación de castigo. Usted debe saber que la palabra de Dios nos asegura que cada persona va a ser en algún momento resucitada de sus cuerpos para en verdad poder estar frente a este juicio venidero de Dios. Ahora escúcheme bien. Esto significa que lo peor que podrá pasarle a alguna persona al entrar en la eternidad sin Cristo es recibir la noticia de que todavía le falta resucitar. ¿Y por qué? Porque eso que resulta una especial esperanza para muchos cristianos que han pasado a la eternidad con Cristo en el corazón, el hecho de decir que resucitarán, que cuando Cristo venga por su iglesia, vendrá con aquellos que se nos adelantaron, pero que resucitarán en un nuevo cuerpo para en verdad entrar en el disfrute de la presencia eterna de Dios. Para aquel que entre en la eternidad sin Cristo, el estar mirando que lo que viene por delante es una resurrección al solo efecto de condenarle, será tremendo.
será tremendo que todo lo que tiene por delante es esperar resucitar para en verdad ser juzgado para la condenación. Para que se cumpla aquello que dice Apocalipsis. En esa visión de los hechos escatológicos que tienen que ver con lo que va a suceder, Juan escribe, conforme Dios le revela en la isla de Patmos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y fueron juzgados por Él. Esto es después de la resurrección de todos. Será un castigo que tendrá un cumplimiento efectivo. Lo hemos leído en el verso 46. Vaya ahí. E irán al castigo eterno. Pero alguno dirá, esto entra en una clara contraposición con mi idea de Dios, en el sentido de que siempre me dijeron que Dios es un Dios re bueno, que Él no va a castigar, que Él ama a todos. Esta situación está instalada en el subconsciente de muchas personas. ¿Cómo pueden hablar ustedes de un Dios que en verdad vaya a castigar con el infierno a personas que fueron criadas y creadas por Él a su imagen y semejanza? Quiero que usted piense en esto. La Biblia enseña que en la cruz del Calvario, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. A Cristo Jesús, quien fue a aquella cruz por usted y por mí, y no había siquiera conocido pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Entonces, cuando Cristo cargó con tu pecado y con el mío, y con el pecado de toda la humanidad, dice la Escritura que Dios tuvo que descargar sobre Él toda su ira, todo su enojo y toda su justicia divina, siendo que no tenía pecado propio. ¿Qué es lo que a vos, qué es lo que a usted le hace suponer que podrá en tal sentido, si el Hijo de Dios fue juzgado, pensar que habrá una excepción para con algún otro? ¿Qué te hace sospechar que en tal caso a Dios le va a temblar el pulso a la hora de condenar a toda aquella criatura que no ha hecho otra cosa en su vida que ofender su sagrado nombre? Tendrá cumplimiento efectivo. Mire lo que el genial Dante Alighieri escribió en una de los más grandes poemas, una de sus más grandes obras, una de las más grandes obras de toda la humanidad, dada en titular La Divina Comedia. Una obra de allá por el 1300, compuesta de 99 cantos divididos en 3 fracciones de 33, en donde Dante, viendo la realidad de la eternidad y su tormento, se pone a escribir. Y en un momento dice él que al pasar por el infierno, pone un letrero en su frente que dice: los que entran aquí abandonen toda esperanza. Es decir, está como personificando al mismo infierno, como si el infierno es el que hablase. Y escuche lo que agrega: los que entran aquí abandonen toda esperanza. La justicia movió a mi sublime hacedor. Soy la obra del divino poder, de la suprema sabiduría y del primer amor. Ahora, ¿por qué el italiano Dante Alighieri escribió esto? Porque él veía en el infierno no solamente la ejecución de la justicia de Dios, que esto es real, sino que veía en el infierno también la ejecución conforme al amor de Dios. Y esto es simplemente terrible, porque cuando una persona ha sido condenado a través de la justicia, lo único que le queda esperar es la piedad conforme al amor de aquel que pueda darle otra oportunidad. Pero cuando uno ha sido condenado en el nombre de la justicia
y también en el nombre del amor. Mi pregunta es, ¿de qué otra cosa podrá tener esperanza? ¿O a qué otra cosa podrá recurrir? Quiero decirle algo. Dice la Biblia que el pecado es no solamente ir en contra de la justicia de Dios. La Biblia enseña que el pecado es ir también en contra del amor de Dios. Porque el pecado es esencialmente amar lo que Dios aborrece y aborrecer aquello que Dios ama. Por eso es una traición pecar no solamente a la justicia de un Dios santo, sino que conforme lo que Dios nos enseña su palabra, pecar es una traición contra el amor de un Dios plena y ampliamente misericordioso. Pero hay algo que es más duro todavía. Porque supongamos que es un castigo privativo. Las personas estarán para siempre alejados del favor y de la presencia de Dios. Y que también es punitorio, o sea, de ejecución real. Lo más triste es que además, acabamos de leer, será un castigo permanente. Porque si fuese a ser un lugar de sufrimiento, separados de Dios por el espacio de un tiempo, o sea, en la ausencia de Dios en forma temporal, estaría todo bien. Pero la Biblia dice, un castigo permanente. Yo creo que hay personas que en algún pliegue de su conciencia guardan la sensación de que en la benevolencia de Dios llegará un momento en que Él, apiadándose del sufrimiento de estos, les dará otra chance. Dios va a juzgar a los hombres por sus pecados, pero algunos creen que cuando les vea sufrir en demasía dentro del infierno, Él se va a arrepentir y les va a decir cosas tales como: ok, muchachos, vamos a dar un indulto celestial, están todos perdonados. Se asustaron, ¿verdad? No lo hagan más. ¿Vieron lo que significa la condenación por desobedecer? Bueno, ahora han tomado conciencia y, como hacen muchas veces los padres, levante rápidamente la disciplina. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia dice que no habrá un momento en el cual todos vayan a ser indultados y todos finalmente pasen al estado de salvados. No dice eso la Biblia. Estamos tan mal acostumbrados a recibir la amenaza de nuestro Padre y que en verdad no pase nada o pase poco y en determinado momento nos levanten tal penitencia. O estamos tan acostumbrados a la amenaza de los profesores, pero que en definitiva a fin de año todos somos aprobados. O estamos tan mal acostumbrados a las amenazas de nuestras autoridades y de nuestros políticos, pero que en verdad hagamos lo que querramos conforme a decretos u otras cuestiones y que no pase nada, que en definitiva Dios vaya a comportarse de igual manera. Pero por favor, oiga muy bien lo que dice la Biblia. E irán estos al castigo eterno. No solamente habrá un castigo privativo y punitorio, sino que habrá un castigo permanente. Esto es para siempre. Para siempre en el infierno. Me remito una vez más a otra porción de la Divina Comedia del genial Dante, porque en un momento, pasando frente al lugar del infierno, al destino en el cual estarán los condenados, él mira hacia adentro y dice: todos estos que están aquí adentro ni siquiera tienen la esperanza de morir. ¿Qué quiere decir, en verdad, Dante, con que ni siquiera tienen la esperanza de morir? ¿Sabe lo que ocurre? Que en la vida, cuando uno sufre, cuando uno está demasiado atormentado, empieza a mirar como un especial aliado
a la muerte y empieza a sospechar que la muerte será aquello que pondrá fin a tanto sufrimiento, porque representa para algunos el final de todo dolor, y frente a ello algunos empiezan a mirar con cierto entusiasmo esta forma de supuesto final. Han visto seguramente a personas o familiares o amigos con enfermedades terminales, donde estos, los enfermos, o aquellos, sus familiares, ya empiezan a ver a la muerte física como un aliado. La persona misma empieza a perder el impulso que le hace sobrevivir de alguna manera a través de ese sentido innato en la persona de supervivencia, y al bajar los brazos ya se entrega a un final que le ponga de cara al cese de todo dolor. Pero eso no es así respecto a la muerte espiritual. Mucho cuidado. Cuando una persona entre en la eternidad, ni siquiera, dice la Biblia, tendrá esa esperanza. Vuelvo a repetir Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto vendrá un juicio que le pondrá de cara a un castigo que nunca termina. Sáquese de la cabeza de que Dios en la eternidad tendrá un lapsus de benevolencia y volverá a fallar, dar una sentencia que invalide la condenatoria para ponerlo de cara en el rol de salvo. Eso no va a suceder. Porque si usted ha leído u oído bien el texto 26, vuelva a ir ahí. Jesús dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Querido, si en algún punto de la eternidad Dios decidiese suspender su castigo eterno, en ese preciso momento dejaría de carecer de todo sentido la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y si en algún momento de toda la eternidad no existiese más la condenación, dejaría en ese preciso instante de tener sentido la salvación, de la cual en esta mañana le estamos hablando. ¿Sabe por qué? Porque esencialmente la salvación es precisamente salvación de la condenación de la cual Dios ha prometido dar a aquellos que partan y entren a la eternidad sin Cristo en el corazón. Y si Dios en algún momento suspendiera tal condenación, ¿qué sentido tendría? Que Cristo hubiese venido a morir y ser receptor de la ira de Dios para poner a nuestra disposición una salvación eterna. Por ello es que esto sin duda es muy serio. El Señor Jesucristo advirtió en persona: será un castigo eterno. O sea, no habrá nunca más una oportunidad cuando uno parta de esta vida de poder volver atrás. No habrá nunca más una oportunidad de desandar el camino para tomar la decisión que no supo tomar oportunamente. Pero vamos a terminar para finalmente decir que el Señor Jesucristo enseñó que este castigo no solamente será privativo, porque estará poniendo a la persona de cara a siempre lejos de Dios, privativo de la presencia y del favor de Dios. Y no solo será punitorio, porque tendrá una aplicación de cumplimiento real. Irán al castigo, dijo Jesucristo. Ni tampoco será una condena meramente permanente, porque dice la Biblia, será para siempre. Irán al castigo que es eterno. Sino que para finalizar, Jesucristo dijo que será un castigo personal. Verso 46 dice: e irán estos, e irán estos. Y estos se supone que son personas. Es entonces que el sentido común debiese llevarle a pensar si es que usted no será parte de aquellos considerados estos
que irán a sufrir todo esto en forma personal. Yo quiero, para terminar, que venga rápidamente conmigo a la segunda carta que Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. El Señor viene hablando y diciendo que Él aparecerá y que lo hará de esta manera. Segunda Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, esto es privativo, excluidos de la presencia del Señor. Será punitorio, o sea que tendrá una aplicación real, lo acaba de leer en el verso 9. Sufrirán esta pena y será permanente, ya que también acaba de leer, pena de eterna perdición. Pero además, mire cómo comienza justamente el verso 9. Los cuales, está hablando de ellos. Esto tiene que ver con una condena que estará en cabeza de todos aquellos que personalmente entren en la eternidad sin haber arreglado sus cuentas con Dios. Mirá, habrá solamente dos formas posibles de que puedas encontrarte con Dios. O es uno o es otro. O te encontrás un día con Dios en la cruz del Calvario. A eso vino Cristo, a morir y hacernos a través de su muerte allegados a Dios. Y te encontrás con Dios a partir del reconocimiento que aquella ira descargada sobre su Hijo en la cruz te dejó a salvo de que sea descargada sobre tu propia vida conforme tu condición de pecador. O te encontrás con Dios en el juicio eterno. Si has entregado tu vida a Cristo, tu juicio quedó en el pasado, en la cruz. Tus pecados ya fueron juzgados una vez y para siempre. Pero si partís de este mundo sin Cristo en tu corazón, quiero decirte que claramente, conforme lo enseña Dios en su palabra, tu juicio está de cara al futuro y será un juicio personal y sin la asistencia de ningún abogado. Dios te va a juzgar por tu palabra. Dios te va a juzgar por tu hecho. Dios te va a juzgar por tus pensamientos. Y allí, en un solo instante, dice la Biblia, que tu propia conciencia se despertará como una jauría de remordimientos que no podrás evitar. Dijo el apóstol Pablo, que en aquel día la conciencia de los hombres empezará a hablarles. Es decir, que hay algo que nosotros hacemos habitualmente y es acallar la conciencia, es cauterizarla, es adormecerla, es dejarla de lado y no oírla hasta que ésta se cauteriza y ya no nos habla. Pero ¿sabe lo que ocurre? La conciencia nos espera al final del camino. Y todo lo que no ha podido decirte, o todo lo que vos no has querido oír, o no le has dejado decirte, te lo dirá todo junto en aquella oportunidad. Y no podrás decir nada delante de Dios. ¿Pero cómo? ¿Acaso no es un Dios del que ustedes hablan de bondad? ¿Acaso Él va a permitir tal cosa? La bondad de Dios no está planeada, no está diseñada, no tiene que ver con permitirnos a nosotros ser malos. Es decir, Dios no es bueno para darnos la oportunidad a nosotros de que seamos malos. No es así, porque si la bondad de Dios implicase que Él es bueno para permitirnos a nosotros ser malos, en verdad entonces Dios no es bueno. Dice Romanos capítulo 2, verso 4, que la bondad de Dios está diseñada
para darnos justamente un tiempo de arrepentirnos cuando podamos hacerlo. Esto es aquí, antes de entrar en la eternidad. Mire lo que dice el apóstol. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, o sea, tolerancia, ignorando que su benignidad en verdad te guía al arrepentimiento. Quiero decirle algo. Cualquier persona que ha leído algo de la Biblia o algo ha escuchado de lo que Dios ha dicho en su palabra, sabrá que nunca a lo largo de la historia de la humanidad Dios ha enviado un juicio sin previa advertencia. No sucedió nunca. Y en la Biblia hay 600 advertencias del juicio venidero. Imagínense que usted va por una autopista y va a una determinada velocidad y empiezan a aparecer letreros que dicen que a tantos kilómetros de aquel lugar hay un precipicio. Y usted desoye el primero, desoye el segundo, es indiferente al tercero y sigue acelerando y sigue distendidamente haciendo caso omiso a la advertencia que dice peligro, cuidado, precipicio abierto, y lo hace hasta caer en el mismísimo abismo. La pregunta es, ¿a quién le va a reclamar? ¿A quién usted va a ser responsable en tal caso de tamaña tragedia? Porque Dios es un Dios bueno, porque Dios en verdad es un Dios bondadoso. Es que al día de hoy Dios lo está advirtiendo y dándole una nueva oportunidad. Pero ¿acaso no es Dios un Dios de misericordia? Exactamente. Dios es un Dios de misericordia, pero yo quiero decirle algo. Termine de abusar de la misericordia de Dios, porque en tal caso Dios no le debe misericordia a nadie. Deje de una buena vez de estar esperando que Dios siempre tenga misericordia, porque en tal caso la misericordia es una prerrogativa de Dios, es inherente a su persona. Y dijo el Señor, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. La Biblia dice que Dios compromete su misericordia solamente para con aquellos que se arrepienten y deciden apartarse de sus pecados. Dice la Biblia, el que oculta su pecado no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta, ese es el que puede recibir la misericordia de Dios. Entonces usted no puede estar demandando misericordia de Dios si primero no está dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Usted no puede esperar, no tiene derecho a esperar la misericordia de Dios si usted primero no se reconoce un pecador y se arrepiente y entiende que la cruz de Cristo tuvo un sentido para su vida y que en verdad lo que hoy usted está oyendo tiene el sentido de una advertencia, porque millones están pasando a la eternidad a diario, no solo por el COVID, sino por cualquier situación, y muchos de ellos sin estar entendiendo aquello a lo que se enfrentan. Hablando justamente Calvino acerca de la misericordia de Dios, dijo: el infierno se va a poblar más por la misericordia de Dios que por la justicia de Dios. Porque los hombres, contando temerariamente con la misericordia de Dios, siguen riesgosa y audazmente todos los días ofendiendo a Dios, desperdiciando día tras día la porción de misericordia que les ha sido asignada para arrepentimiento, hasta que finalmente son condenados. Teniendo en mente, y para terminar, la tragedia que implica entrar en una eternidad sin Dios, haciéndole pasible de un castigo eterno, de un castigo que será privativo, esto es, lejos de Dios, que será punitorio, se cumplirá efectivamente, que será permanente, un castigo que nunca habrá de acabar, pero que será personal. Esto es,
para cada persona que no haya decidido aquí arreglar su cuenta con Cristo. Mi pregunta para terminar es, ¿por qué en esta mañana usted no hace una oración de arrepentimiento ante Dios? ¿Por qué no le pide a Dios en esta hora su inminente intervención en su vida? Este es el momento oportuno. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice el apóstol en Romanos 8:1, y terminé. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en verdad el mundo sea salvo por él. Donde quiera que estés, quien quiera que seas, quiero invitarte en esta mañana a hacer una oración de arrepentimiento, para que puedas tener la paz de Dios, que de cara a lo que venga, aún nos tocase partir de esta vida terrenal finita. Dice la Biblia que rápido pasa y volamos, como un pensamiento, como el polvo que arrebata el viento. Si te tocase, como a otros les está tocando o ya les tocó, puedas partir con la seguridad de la salvación y el castigo eterno para vos haya quedado en la cruz, tiempo pasado. Señor, gracias te doy en esta mañana por tu palabra, por tu amor, tu misericordia, tu advertencia, la obra de tu Hijo en la cruz como antídoto de salvación a nuestra esencial naturaleza pecaminosa. Dios, decirle así, Dios, en esta hora quiero pedirte perdón por mis pecados. Dios, en esta hora quiero humillarme en tu presencia. En esta hora entiendo que Cristo murió por mí y que tu ira fue sobre Él para que sobre mí sea la salvación eterna. No quiero ir al infierno, no quiero el castigo, no quiero las llamas ardientes, no quiero la ausencia tuya para siempre. Señor, sálvame en esta hora, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Te pido perdón. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Toma mi mente y mi corazón y hace una nueva persona. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan un hermoso día. Dios te bendiga.